intercedió por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? En el capítulo 18, versículo 16, habíamos visto cómo Abraham había inclinado su corazón a solicitar a Dios misericordia sobre el justo. Este tema del versículo 18 nos habla de que Dios no es malo con los injustos, sino que Dios es bueno con los justos y que a los injustos les da el castigo y la retribución que ellos merecen. Entonces, la justicia de Dios radica en que Dios es misericordioso con aquellos que son justos y que destruye a los que son injustos, ¿verdad? Entonces Abraham vino y expuso el carácter de Dios en el capítulo 18, y le dice Dios a Abraham que acaso él destruiría al justo, y Dios le dice que no, y hace una reflexión de la justicia de Dios y del carácter divino de Dios. Recordemos que en ese momento Abraham se topa con dos hombres y con el Señor, una aparición antes del cuerpo de Cristo. Y estos dos hombres se adelantan para declarar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces vemos aquí como una serie de cosas empiezan a suceder que nos muestran cómo es que la justicia de Dios opera. Amén. Y cómo es, una vez más, la doctrina pactual lo que hace que las personas sean salvadas, no las acciones. Porque hay ciertas acciones que se cometen ahí que no son correctas. Y que a veces nosotros llegamos y decimos, es que es porque un siervo de Dios lo hizo, entonces es correcto. Pero no es así. Más bien el libro nos muestra que a pesar de la maldad de los hombres, Dios sigue siendo fiel a su pacto, ¿verdad? Entonces yo requiero que pongan mucha atención en esta mañana para que todo el consejo y la palabra de Dios pueda servir y pueda ser de un accionar a nuestras vidas, y que podamos conocerlo y que podamos glorificarle. Amén. Entonces, hermanos, dice, destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles, recuerdan en el versículo 18 que ellos se habían adelantado, habían dejado a Dios y a Abraham tener su momento donde conversaron. Y entonces estos dos ángeles llegan caída la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y de Gomorra. Esto es muy importante, el hecho de ubicar a Lot en este espacio físico. ¿Por qué? Las personas que se sentaban a las puertas de las ciudades eran las personas que generalmente eran garantes de la ética de un lugar. O sea, eran las personas que predicaban la ética del lugar y trataban de componer la sociedad. Por eso, en muchas partes de la Biblia dice que se oirán el consejo del Señor en las puertas de las ciudades. Porque en las puertas de las ciudades las personas hablaban el consejo moral de la ciudad, o de cómo debía de conducirse las personas moralmente. Y vemos aquí que Lot había tomado una serie de malas decisiones. Lamentablemente Lot se había ido a un lugar donde no había temor del Señor, y entonces Lot lo que estaba predicando era una transformación moral en la ciudad. Había visto maldad, pero no tenía la suficiente valentía para denunciar todos los pecados que estaban sucediendo en Sodoma y Gomorra. Entonces simplemente se dedicó a predicar la moral y a tratar de componer la ciudad. Así hay mucha gente que no es cristiana y predica la moral. Y dicen, hay que ser buenos ciudadanos, y hablan de una ética moral, pues que puede converger con ecosistemas pecaminosos. Porque la moralidad puede converger y puede habitar con pecaminosidad. Entonces eso le pasó a Lot. De hecho, nosotros podemos ver muy fácilmente los errores de Lot. Yendo a dónde? A Génesis 13:10, por ejemplo. Nos dice Génesis 13:10, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección ¿a dónde? Zoar, antes que se destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Esta es la primera vez que Lot considera ir a Sodoma y Gomorra. Poco a poco Lot se fue acercando a ciudades donde Dios no tenía, como por decirlo así, su propósito establecido.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Lot? Se acercó a Sodoma y Gomorra un poquito, y luego en el 13:12 nos dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Poco a poco Lot se fue entregando a lo atractivo de Sodoma y Gomorra, se iba acercando. Llegó a un punto en donde Lot era muy próspero, que alcanzaba todas las tiendas, toda la llanura, hasta llegar allá, hasta donde lo vemos hoy. ¿Cómo estaba Lot? Arruinado, sin nada. Se había quedado sin nada al haberse acercado a Sodoma y Gomorra. Solamente tenía un poco de cosas ahí, su familia, sus hijas y sus yernos. Toda aquella extensión de la prosperidad de Lot se acabó. ¿Por qué? Porque Lot no consideró los estándares del Señor y decidió vivir una vida moral, lejos de las reglas o de las leyes, de la promesa, del pacto que Dios tenía con Abraham. Básicamente vendría a ser así: no voy a ser partidario de predicar todo lo que Dios enseña, pero voy a intentar ser una buena persona. Eso fue lo que Lot dijo. Y por último, en el 14:12 ya vemos que Lot ya literalmente se instaura ahí, ¿verdad? Donde dice, el versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba ¿en dónde? Sodoma y Gomorra, con sus bienes. Ya para el momento en donde es secuestrado Lot, lo habíamos visto en el capítulo 12, ya Lot vivía, aún tenía recursos, pero con el tiempo, hasta el capítulo 19, todos esos recursos se fueron acabando. Entonces vemos que Lot se entregó a vivir con hombres pecadores y se acostumbró en cierta medida a verlos. ¿Qué es lo que pasa con eso, hermanos? Es muy sencillo. Usted puede realmente haber nacido, ser bautizado desde cualquier edad y desde cualquier forma, y puede perderse. Puede perderse bajo la influencia de Sodoma y de Gomorra. No importa su contexto. La influencia tiene un gran poder. La influencia de nuestro entorno tiene un gran poder sobre lo que pensamos y sobre lo que actuamos, y luego vamos a ver qué tanta influencia tuvo sobre Lot esto, porque fue muy fuerte la influencia que tuvo Sodoma y Gomorra sobre Lot. Entonces, estar alejado de la voluntad de Dios y tratar de vivir una vida moral no es la mejor forma de vivir. Y lo vemos ahí. Entonces Lot se había decidido a ser un hombre que daba consejos morales en las puertas de la ciudad, y tanto así un poco de cosas de Dios, tal vez hablaba, pero vemos que él estaba ahí apostado. En ese apostado donde él estaba, dice lo siguiente, dice: y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Había una particularidad en ellos, que Lot pudo ver en ellos la piedad. Algo hubo de diferente. Hay muchas personas que dicen que era la forma de vestir de estos hombres. Las personas de Sodoma y Gomorra tenían una forma muy clara y específica de vestir, pero las personas que vio Lot eran diferentes. Tenían distinción y diferencia. Esto es algo que nosotros debemos de destacar. No se adaptan aquellos que siguen la piedad a los moldes del mundo. No se adaptan. Entonces Lot supo que ellos eran piadosos porque eran diferentes en su aspecto, no porque Dios le habló y le dio un mensaje y dijo: esto es diferente. Vio algo externamente. Por eso debemos de considerar que nuestra fe va en concordancia con nuestra manera de decoro y de modestia. Esto es importante también. Entonces dice: y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis. Seguiremos pues camino. Y ellos le respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Una vez más, Lot, como garante de lo moral, les dice: mas él porfió con ellos mucho, discutió, fueron con él y entraron a su casa. ¿Qué fue lo que Lot porfió con ellos? Hey muchachos, este lugar no es seguro. Para gente como ustedes, también vestidas, no es un muy buen lugar. Deberían ustedes mejor venir a mi casa.
Lot sabía como garante moral de su época que habrían problemas. Y cierto, hubieron problemas. Entonces dice que entraron a la casa y les hizo un banquete. Y coció panes y levadura y comieron. Y ya cuando habían terminado y ya se iban a acostar, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones, especificando el género, el sexo, perdón, varones de Sodoma, y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más, desde los niños más pequeños hasta los más ancianos, de todos los hombres, rodearon la casa con el único objetivo de ultrajar de una manera incorrecta a estos visitantes. No es necesario ser tan explícito para decir lo que trataban ellos de hacerles. Pero esto nos muestra que la corrupción de la pecaminosidad de los hombres está albergada hasta en el corazón más pequeño, en el que creemos más inocente. Ahí hay maldad. Entonces, nos muestra la necesaria forma en que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a correr de su pecaminosidad y a entender lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, que la crianza debe de ser acompañada de dos cosas, hermanos. ¿De qué? De corrección, que puede ser amonestación, y de castigo. Usted tiene que amonestar. No necesariamente hay que pegar cuando se amonesta, pero sí debe haber castigo cuando se infringe la ley moral de Dios. Amén. Vemos que ellos no castigaban a sus hijos. Es más, delante de sus propios ojos iban a infringir la ley moral, no la ley divina, sino la ley moral. Tanto así que no había policías. Nadie garantizaba el derecho fundamental individual del ser humano, que hoy en día nosotros lo tenemos. Es más, en las ramas del derecho, uno de los derechos menos estudiados es el derecho humano, y es el que más desconocemos. Es más, la gran mayoría de nosotros no conocemos nuestros derechos humanos, no los conocemos, y eso genera una violación a los derechos humanos. Ya ustedes saben la historia de lo que ha pasado esta semana, ¿verdad? Cómo se han violado derechos humanos, porque las personas no conocen los derechos. Así que usted va a ver en muchos ámbitos y en muchos lugares la defensa de este tipo de cosas, pero en este caso no había quien defendiera a estos hombres. Y lo vemos desde esta manera. Se había corrompido la generación. Eso es lo que la Biblia quiere dejar claro. Una generación, quizás pongámosla de 1 año a 60 años, todo ese tipo de generación estaba corrupta. No servía ya más en las 5 ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, viene aquí y nos dice, versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí es donde comienza el problema. Vayamos al libro de Romanos 1:26. Romanos 1:26. Le dicen amén cuando lo entiendan. Dice el libro de Romanos 1:26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Enfoquémonos en la palabra extravío. ¿Por qué fue que ellos decidieron hacer o planearon hacer lo malo delante de esos hombres? Porque la ley moral ya no aplicaba. Entonces, lo que se supone para la sociedad tener este tipo de relaciones con personas del mismo sexo, que no es correcto, moralmente para ellos era correcto. Y peor aún, el derecho individual de no ser ultrajado quedó acabado y ya no era moralmente incorrecto ultrajar a alguien. Se había convertido en algo permitido, ilícito. Ese es el problema en Sodoma y Gomorra. Por eso les leí a ustedes el libro de Romanos 1:26, porque el 1:26 nos dice que va descendiendo la calidad moral de la sociedad cuando usted empieza a ver que no se respetan los estándares morales y tan importantes que es contraer matrimonio, que se permiten relaciones de índole de personas del mismo sexo. Es una decadencia moral en la sociedad que llevará efectivamente a desvalorizar al ser humano al punto en que se permita ultrajar por la decisión del colectivo, o sea, del número de gente que dice eso no está mal. Como todo el mundo dice eso no está mal, entonces la sociedad dirá correcto, eso no está mal. Y eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Ellos no veían mal tomar a alguien por la fuerza. Y es más, hacían partícipe a sus niños. Vean a dónde cayó la depravación moral de la sociedad de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Fue terrible y es terrible analizarlo desde esa perspectiva. Pero bueno, estamos en el mes donde lo vamos a ver en las calles de nuestro San José, niños invitados a ser partícipes de la depravación moral de la sociedad y del quebrantamiento de la ley de Dios sobre el tema del matrimonio. Porque al fin y al cabo no es una cuestión de aceptación popular o moral, es una cuestión de que lo que Dios dice es lo que debemos de hacer. Y Dios constituyó el matrimonio entre hombre y mujer, aunque toda la sociedad se voltee y la moralidad de nuestra época cambie, debemos de obedecer la voluntad de Dios por sobre las costumbres de los pueblos. Por eso es que en Sodoma y Gomorra las costumbres se voltearon. Y dice, versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Él quedó, como quien dice, él contra el mundo, Lot contra el mundo. Y vemos aquí cómo se refuerza la idea del versículo 1 de que Lot se había vuelto un garante moral, porque ellos le responden diciendo, Lot digo, os ruego, hermanos míos, primeramente oiga la expresión, Lot diciéndole, les ruego, hermanos míos. Su corazón se había volteado a una condescendencia con el pecado de ellos. Lot no vino diciendo, ¡hey! Lo que ustedes están haciendo es malo. No, vino diciéndole, hermanos míos, apoyándolos en cierta medida, no restringiendo lo malo, más bien ofreciendo a sus hijas en sustitución de la ultrajación. ¿Cómo podemos determinar ahí la conducta de Lot? Influenciada por el mundo en el que estaba viviendo. Estaba influenciado. Lot se podía parar en las puertas, hablar la ley moral diciendo tal vez se compongan, pero se había reservado quizás por vergüenza a exhortar y a decir eso es pecado y ofende a Dios. Hermanos, es muy fácil hablar la ley moral porque la tenemos plasmada en una constitución y hasta el día de hoy todos nosotros decimos así es,
cumplimos la ley moral. Pero cuando la ley moral se voltea contra los principios de Dios, es ahí donde hay que tener la valentía para hablar la ley escrita de Dios. Es muy fácil ir cuando la corriente apoya la ley constitucional, pero cuando la ley apoye la ley contraria a Dios, ahí es donde se ve nuestro verdadero cristianismo. Amén. Y para Lot fue fácil nada más llegar y ofrecer a sus hijas. Vean la influencia bajo la que Lot estaba. Muchos de nosotros decimos: ay, sí, qué piadoso, sí, para que no le hagan nada a los ángeles. Es un pecado lo que Lot estaba haciendo. ¿Eso lo convertía a Lot en justo? No. ¿Qué era lo que podía generalmente generar en Lot cierto grado de justicia? El pacto que Dios había hecho con la casa de Abraham. Eso era lo que podía salvar únicamente a Lot. El pacto. Ser familia de Abraham. Porque igual la salvación no es por obras, es por el propósito eterno de Dios, que Dios le había concedido a Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham intercedió por su casa, por su primo, por su sobrino, perdón, que era Lot. Intercedió por él y pidió a Dios que lo salvara. Es más, cuando se da la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham sube a un monte a ver si Dios había salvado a Lot. Y se da cuenta que Dios tuvo misericordia de un pueblo llamado Zoar. Entonces Abraham concluyó en fe y esperanza que probablemente Dios no destruyó a Zoar porque allá había ido Lot. Esa es la fe de la que no nos cuentan de Abraham. Que Abraham vio a Zoar y dijo: Zoar no fue destruida porque ahí fue donde fue Lot. Eso fue lo que dijo Abraham. Muy fuerte, muy concluyente. Pero vemos que ahí hasta el momento Lot estaba pecando. Lot estaba ofreciendo a sus hijas para que fueran ultrajadas por los malos. Hermanos y hermanas, nosotros muchas veces no comprendemos el nivel y la forma en la que Dios nos salva. ¿Puede alguien fijarse si las sillas tienen cinturón de seguridad? Porque todavía no he predicado de una forma. Cuando hablamos de la salvación y que la salvación es de nuestro Señor, hermanos, vemos el tema de la salvación y del Señor desde esta perspectiva tan contundente, tan misericordioso, tan benevolente, que Dios no está comprometido solamente con nuestras buenas acciones, está comprometido con el pacto que hizo en la cruz a través de su Hijo Jesucristo, no a través de nuestras acciones. Así que, sigamos. Versículo 8. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y hacer con ellas como bien os pareciere. ¿Es esta la forma en que un padre debe de criar a sus hijos, diciéndole al mundo: miren, no toquen a los siervos de Dios, hagan lo que quieran con mis hijas? ¿Es la forma correcta? De ninguna manera. Solo un hombre influenciado por la pecaminosidad de su era puede caer en un error tan grave: dejar a la crianza y a la merced del mundo a sus hijos. Importante, ¿verdad? Lamentablemente eso fue lo que hizo. Y dice: hacer con ellos que os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Otra vez apelando, ellos apelando, Lot apelando a la moralidad del pueblo. Una vez más, Lot diciendo: hey, son extranjeros, son huéspedes, no les hagan daño. Y ellos respondieron: quita allá. O sea, lo movieron. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros. Lo desconocieron, no como hermano. Lo desconocieron y lo juzgaron y dijeron: ¿quién es este extraño que habita entre nosotros?
hará de erigirse juez, porque él creía que la moralidad alcanzaría a su pueblo. Creía que la moralidad nos iba a cambiar. Hermanos, hay mucha gente que cree que la moralidad va a cambiar el mundo. Ser buenos vecinos, que no tiene nada de malo. Recoger basura en la calle, ser buenos ciudadanos. Pero simple y sencillamente son ornatos de la gracia. Lo que únicamente cambia a la gente es Cristo. Lo que únicamente puede salvar al hombre de su pecaminosidad es el Señor. Tanto así lo vemos plasmado en esto. Lo agarraron y lo quitaron de en medio y le dijeron: ¿quién es usted para hacernos pensar que usted es juez? ¿Por qué le dijeron que si él era juez? Porque Lot estaba recordándoles su ley cuando estaba en las puertas. No les estaba hablando de arrepentimiento, solamente les recordaba su ley. No hagan esto, no hagan lo otro. Y lo que pasa es que la ley sin la acción del Espíritu Santo, que es quien contriña al hombre, la ley sin el Espíritu de Dios no salva. Porque el que le da vida al hombre para que pueda cumplir la ley del Señor es el Espíritu de Dios. Usted puede conocer toda la palabra de Dios y aún así no tener eficacia contra su pecado. Entonces, sucedió esto. Versículo 10. Dice: ahora te haremos más mal. Oiga cómo se incrementó su enojo. Más mal que ellos. Y hacía gran violencia al varón. A Lot se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Aquí hay una acción sobrenatural por parte de los ángeles. Dice que Lot estaba rodeado y que ellos alargaron su mano. Tenían gran fuerza para sacarlo de esa multitud y luego cerrar la puerta. Ante esa acción tan sobrenatural, cualquiera se asustaría. Pero la pecaminosidad que corroía el corazón de estos hombres malos no los hizo retroceder, aunque vieron sobrenaturalidad. Es probable que dijeran: son hombres buenos, hagámosle lo malo. Y se dieron cuenta que eran ángeles, hagámosle lo malo a los ángeles. Así de corrupto era su corazón, así de perverso era su maldad. No es de extrañar que eso pase hoy en nuestra sociedad. Ese gran mal lo vemos en muchos sectores, como muchas personas, cuando hablan de las cosas de Dios y practican este tipo de pecados, se burlan del Señor y tratan de minimizar el poder de su gloria y creen que Dios puede ser burlado, pero no es así. Y están cayendo en un grave error. Y dice que metieron a los de ellos y cerraron la puerta. Versículo 11: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ellos hirieron de ceguera. Les dio lo que ya tenían. Ellos tenían ceguera espiritual y también les dio ceguera física. Los castigó con su propio mal. Y dice que la ceguera de ellos no los detuvo. No los detuvo el castigo del Señor, porque aún estando ciegos, ¿qué hacían ellos? Se esforzaban por encontrar la puerta. Aún ciegos, aún moribundos, aún castigados por Dios, ¿qué hacían estos hombres? Trataban de seguir pecando contra el Señor. Amén. No podemos subestimar la maldad del corazón del hombre, ni de los niños, ni de los grandes. Hay una gran maldad que a nosotros nos corroe, y nos mantiene en constante recordatorio de la necesidad de la regeneración que da el Espíritu Santo. Por lo tanto, es el sello del pacto lo que hizo que Lot fuera salvado, no Lot y sus acciones.
Entonces dice lo siguiente, versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Pongan mucha atención, hermanos. La pregunta de los ángeles nos demuestra algo. Los ángeles tenían discernimiento para saber si había gente justa ahí. ¿Tenían? Sí, pero la pregunta que le hicieron a Lot no constaba de acciones y discernimiento, sino de algo diferente. Le están preguntando: ¿hay más gente de su familia aquí? Su familia, no de la fe, no del creer, no de las acciones, de su familia. Eso refleja la forma en la que Dios salvaba en el Antiguo Testamento. Un espejo de cómo Él vendría a salvar en el Nuevo. Y dice así lo siguiente: ¿qué dijo Lot? ¿Qué tenía cerca? ¿A quiénes? A sus yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Vean el chance y la oportunidad y la visión en la que los ángeles le dijeron a Lot: vaya, busca a sus yernos. Estos yernos, para que ustedes entiendan, no estaban aún casados con sus hijas, estaban en el desposatorio, que es el periodo de tiempo en donde se paga la dote para que puedan casarse. O sea, Lot los consideró como personas dentro de su familia. El problema es que Lot nunca les habló de su fe, porque Lot vivía rodeado de una era llena de mundanalidad. Nunca les habló, nunca les dijo, nunca pensó quiénes iban a ser los padres de sus nietos, nunca. Se había habituado a vivir entre los pecadores y había dicho: voy a tratar de ser una buena persona en medio de los malos, y se había equivocado, porque vino la destrucción. Entonces dice que el ángel les dijo: sácalos. Versículo 13: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Esto es importante que le pongan mucha atención, porque esto colinda con un texto bíblico del Nuevo Testamento que nos va a reflejar las verdades bíblicas. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían, oiga, los que ¿qué? Habían, por eso sabemos que no estaban casados, habían futuro de tomar a sus hijas, y les digo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué pasa cuando nosotros no les hablamos desde el principio a las personas sobre nuestro Dios? Se burlan, vienen y se burlan, vienen y no toman en serio las consideraciones del Señor. No las toman en serio, las ven como un chiste. Y eso fue lo que hicieron. Llegaron y dijeron, mas pareció a sus yernos como de burla. No lo tomaron en serio. ¿Por qué? Porque nunca les había hablado Lot sobre esta destrucción y dijeron: ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Quién va a destruir a las grandes ciudades de Sodoma y de Gomorra? ¿Quién las va a destruir? Pues obviamente no tenían ellos cómo fundamentar algún ápice de fe en eso. No había nada que creer. Es más, Lot le podía hablar y decirle: mire, es que mi primo Abraham recibió una señal del pacto de Dios. ¿Qué está hablando? Que a través de la simiente de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso yo nunca lo he oído. ¿De qué me está hablando usted? Ahora me va a decir que usted es parte de una familia que ha sido escogida para bendecir a las naciones de la tierra. No podía decir nada. Por eso es que nosotros tenemos que ver algo. A veces nosotros creemos que la historia de Abraham solo se trataba de Abraham, pero estamos viendo la extensión del pacto de la misericordia de Dios sobre la casa de Abraham.
Tanto así que hubo un propósito para Ismael. Y muchos de nosotros solamente nos centramos en la historia de Isaac y decimos, no, solamente a través de la historia de Isaac. Pero no es así. Vemos cómo Dios prolonga su misericordia sobre la casa de Abraham para traer gloria y para traer honra a su nombre. Es más, lo podemos decir así: la gloria de Dios se vio más ampliamente manifestada cuando Él decide salvar a Lot y a toda la pecaminosidad de su era. Sigamos. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y dice que Lot, ¿qué hizo? Deteniéndose, los varones asieron de su mano, los sacaron. No quería, se atrasó. Bien lo dice y complementa el texto: si el Padre no lo trajera a mí, no serían salvos. Hermanos, esto resalta mucho el texto de 1 Corintios 3:15. Vamos ahí. Vean qué fuerte está esto. No es por obras, hermanos. No es por nuestros méritos. No es por el mérito que dijimos una vez: sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y eso es lo que me hace salvo. No, no es eso lo que salva al hombre. No lo es. No lo es. Es la gracia y el propósito eterno de Dios por los siglos de los siglos, que Él ha sellado por el poder de su Espíritu Santo a los creyentes. No son nuestras acciones. Y lo vemos ahí plasmado. Lot, su familia entera, estaban ahí sentados y los ángeles lo agarraron y le dijeron: eres salvo por la promesa que Dios ha hecho a Abraham. Los arrastró, los sacó. No hubo mérito en él. Corintios 3:15. Le dice amén cuando lo tiene, primero. Dice así, versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esto hablando de ser colaboradores de Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Qué tremendo como el Señor dice: hay algunos que serán salvos por fuego. Y eso fue lo que le pasó a Lot. En el momento en que venía el juicio, Dios tuvo misericordia y lo pasó por las brasas del juicio de Dios. Venía el juicio de Dios y Dios lo tuvo que salvar, porque si no se hubiera quemado. Así como lo dice Corintios sobre la salvación, de cómo se da. Algunos tienen obras y esas obras no servirán de nada, pero lo que los puede llegar a salvar es el propósito eterno de Dios que Él tiene con su pueblo. Oh, hermanos, este mensaje nos habla más de la gracia que de la destrucción. La gracia de cómo Dios puede llegar a salvarnos a pesar de nuestras obras, y de que no hacemos nada para ser salvados. Es más, todo lo que hacemos en el conocimiento de Dios simplemente son medios de gracia para acercarnos y acercar a nuestros hijos más a Él. Porque no hay nada, no ha existido un punto en el que nosotros decidimos ser salvos. Ni hay un hecho que nos diga: yo lo decidí, yo tomé la decisión, yo fui el que hablé mi testimonio. No es así. Ha sido Dios quien ha permitido que en el seno de nuestra familia nazcan nuestros hijos, para que les enseñemos los sacramentos y las cosas sanas y se acerquen a Cristo. Porque si entonces decimos lo contrario, estamos diciendo: mi hijo y mi hija se salvó porque eran muy buenos. Muy bueno. Y él decidió, y él fue el que dijo, y él fue el que aceptó a Cristo. Si vemos, nadie puede aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador si no es el Padre que lo salva primero. Ahora bien, recordemos a quién estaba haciendo Dios fiel. Abraham, a Lot, estaba haciéndose fiel a sí mismo. Él había prometido salvar a la simiente y a la casa de Abraham, y Lot perteneció en su momento a la casa de Abraham. Amén. Pero eso no se pone así. Todavía hay algo peor que hace Lot.
y su familia. ¿Qué hora es, hermano? 11:30. Ya casi terminamos. Amén. Está interesante. Con el calor, pero está interesante. Aquí el que se está derritiendo como un helado de chocolate en el parque de Santo Domingo soy yo. Parezco un helado derritiendo. Dice, versículo 17. Y cuando los llevó afuera, ya sacándolos, ya los ángeles arrastrándolos, ¡hey! ¡Salgan de aquí! Dice, ¿qué le dice? Llevándolo afuera, escapa por tu vida. Así nos dice el Señor a muchos de nosotros. Estamos metidos en tanta cosa lejos de Dios que nos dice, escapa por tu vida. Escapa. Pero ahí sigue usted en Sodoma y en Gomorra. Cuando Dios le está diciendo, escápese, huya. Huya de la pecaminosidad, huya de toda la perversión, huya de la maldad, huya de todo aquello que no trae gloria al nombre de Dios. Huya. Corra de ahí. Corra del lugar donde el pecado ha sido su cuna. Eso nos dice el Señor. Huya. Amén. No mires tras de ti ni pares en toda la llanura. Un pacto se ha dado, ¿cierto? Soy salvo por el pacto, dice Lot. Soy salvo por el pacto de Dios con Abraham. Pero Dios le da una ordenanza. Detrás de todo pacto viene una ordenanza. Cristo nos ha dejado ordenanzas, ¿no? Dice, si hacéis lo que os digo en Juan 17, seréis verdaderamente mis. Hay ordenanzas. No me salvo nada más por el simple hecho del pacto llano, sino que Él me ha dicho, hay un pacto, pero tienes que cumplir los mandamientos de este pacto, en la ley y la promesa. Si realmente crees en el pacto, tu fe te llevará a obedecer la ley de las promesas. Entonces era muy sencillo. Yo te salvo, ahora camina derecho y no mires hacia atrás. Eso es lo que Dios le dijo a Lot. No voltee a ver hacia ningún lado. Usted siga corriendo hacia su salvación. Huya. No sea que perezca. El versículo 18, Lot le digo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora, he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis enaltecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. No tenía Lot fe ni siquiera para ser salvo, ni fe tenía. Decía, no, ya me salvó, pero ¿y si después me mata? No tenía la fe suficiente para realmente creer que Dios lo estaba salvando. Digo, no, en la de menos me voy al monte y me cae un pedazo de piedra con fuego y me muero. Demostrando así una vez más que no es ni siquiera nuestra fe la que nos salva, es el Señor. Ahora, la salvación se nos es dada, y para poder creer en esa salvación Dios nos otorga fe. Claro, tenemos fe, pero es porque Dios nos la ha dado. El corazón incrédulo del hombre es incapaz de creer que Dios lo puede salvar. Es más, se lo digo así, ¿sabe por qué lo digo? Porque usted muchas veces hasta tiene dudas de que si es salvo o no. Y usted tiene que aferrarse a la gran promesa que Dios ha dado, que es que su Espíritu Santo le va a dar confianza de creer que Él va a salvar. Y ya el Espíritu Santo es la factura de nuestra salvación, entonces tenemos que creer. Es más, es pecado no creer que Dios nos puede salvar. Tenemos que creerlo. Pero en el caso de Lot vemos una vez más el gran problema que tenía en su corazón de incredulidad, y que Dios lo estaba salvando a pesar de esa incredulidad, ¿verdad? 20. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir. Allá el cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya. No es pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa allí, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Qué tremenda promesa. Dios le está diciendo, yo no voy a destruir nada hasta que usted esté a salvo.
porque era de verdad. Es más, donde le hubiera dicho Lot, ahí no cae fuego, pero la fe le alcanzó para vivir en Zoar, un lugar muy parecido donde estaba saliendo también. Tampoco era el lugar más piadoso, pero él decía: hey, no, déjeme tener comodidad, imagínese yo en el desierto ahí muriéndome de hambre. No, escoja donde quiere ir, le digo el ángel, ahí donde usted llegue, yo lo protejo. Una vez más, ¿por qué? Porque Dios tenía un pacto y una promesa. Es más fuerte que nuestros hechos. ¿Cómo debemos de corresponder al acto del pacto y la promesa? Con gratitud y santidad, apartándonos del mal. Pero no siempre usted va a andar ahí siendo el modelo perfecto de cristianismo. Y ahí es donde vemos la aplicación de la misericordia de Dios y la promesa cumplida en el pacto que hizo en la cruz del Calvario con Jesús. Amén. Entonces, versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer, ¿verdad? Versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Amén. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová hasta los cielos. Y aquí nos dice el texto que ya estaban en Zoar y estando ahí empezó el problema, empezó el fuego y el juicio de Dios. ¿Dónde estaba ya Lot? Zoar. Y ahí fue donde empezó. Ya habían llegado, ya estaban seguros. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde el cielo, y destruyó las ciudades de toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Y ya estando en Zoar, versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, pero ya estaba salva. ¿Y por qué si miró Dios la mató? Porque no fue el que miró. La expresión en hebreo en la traducción verídica es: se devolvió. Ella se devolvió. Ella vio que todavía Dios no estaba destruyendo la ciudad, porque Dios esperó a que ellos estuvieran a salvo. Entonces ella en su incredulidad dijo: ¿quién sabe qué serán estos locos? Yo no quiero vivir aquí, yo quiero mi casa, los lugares y a la gente, la vecina que me caía bien, con la que chismeaba. Yo quiero vivir con ella. Ahora, ¿con quién voy a tomar café a las 4? No tengo a nadie aquí, no conozco nada. No tenemos casa, no tenemos vacas, no tenemos terrenos. Estamos en una miseria total aquí en Zoar. Yo quiero mi casa. Yo quiero la comodidad del mundo. Yo quiero vivir bien. Entonces ella se devolvió. Y al devolverse, hermanos, al ella devolverse después de la promesa, que el libro de Hebreos nos dice que cuando el pacto se nos es dado y entonces decidimos volver al mundo, entonces menospreciamos, pisoteamos las promesas de Dios, las tomamos por menos. Y ella hizo eso. No le importó lo que Dios había prometido, su salvación. No le importó. Es como que Apostató, podríamos decirlo así. Fue contraria al mensaje que Dios le había dado, de seguir a su salvación, de caminar en pos de la promesa que Dios le había hecho. Dio la espalda. Eso literalmente significa devolverse. A espaldas de él, ¿de quién? De Lot. Y se volvió estatua de sal. Y entonces dice que subió Abraham, vean qué importante es esta parte, por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Todavía estaba rojo. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? ¿De quién? Y de su pacto. No se acordó de Lot. No se acordó de Lot por ser Lot. Se acordó de Abraham, porque Dios había hecho un pacto con Abraham. Y Dios decidió que a través de esa simiente habría bendición. Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de ponernos a sembrar tomates sin el deseo de algún día comerse los benditos tomates?
Es absurdo que alguien aquí intente tener o hacer una acción que no lleve una consecuencia, y más cuando es una acción positiva, que no hay una consecuencia positiva. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos se encaminen al Señor y hacemos todo lo posible para que puedan conocer a Cristo? Sin duda alguna, habrá algún tipo de recompensa ante todo lo que hacemos para correr y acercarlos al Señor. Inclusive impedirles que pequen es parte de lo que hacemos. Amén. Y hablarle a nuestros familiares que no lo conocen. ¿Quién lo hace sin fe? Que levante la mano para darle un biblazo. Nadie viene y le dice: voy a predicarle a mi primo, pero lo voy a hacer sin creer que Dios puede salvar, porque está muy duro, muy duro. No, todos lo hacemos con fe. Todos queremos la salvación. Entonces, dice que Abraham sube al lugar donde ha estado delante de Jehová y mira toda la extensión. Y dice: Dios se acordó de Abraham y envió afuera a Lot de en medio de la destrucción, a asolar de las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Amén. Sabemos entonces que Zoar era una ciudad poblada, por la cual pasaron ¿quiénes? Lot y sus hijas. Entonces Lot se dio cuenta ahí, hermanos, y las hijas de Lot se dieron cuenta ahí que el mundo no se había destruido. Eso no fue Sodoma y Gomorra. Que en Zoar había gente, y luego en el monte había gente, ¿verdad? Ellos sabían que el mundo no se había destruido. Además, hasta le dio miedo quedarse en Zoar, que vio también que había ahí corrupción, que había ahí también maldad. Entonces, ¿qué hizo? Se aisló, se fue, ¿verdad? Importante. Entonces, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Eso no es cierto. Si habían hombres en Zoar, y había hombres en la casa de Abraham, y habían personas. ¿Qué es lo que pasa? El corazón de estas mujeres se había desviado conforme a las costumbres de Sodoma y de Gomorra. Se había desviado. Ellas se desviaron y se habían vuelto malas. ¿Pero por qué Dios las salvó? Porque Dios estaba preservando su pacto con Lot. Y aunque ellas hicieron algo malo ante los ojos de Dios, eso no invalidaba el pacto delante de Dios, porque podían arrepentirse. Ciertamente ellas pecaron. Por eso, cuando leemos este texto, nos damos cuenta que usted ha pecado en su mente y en acciones de cosas terribles, que además que si aquí nos damos cuenta, lo sacamos y lo apedreamos, pero el Señor aún así ha tenido misericordia con usted y sigue demostrándole que su pacto es mayor que sus pecados. Y mientras usted viva, puede arrepentirse y puede alcanzar misericordia, porque su pacto trasciende el pecado. ¿O no? ¿O hay alguien aquí muerto que ya haya muerto por su pecado? Tiene que arrepentirse. Entonces, esto nos enseña también que convivir con personas del mundo nos llega a afectar. Cuando apoyamos sus pensamientos, cuando creemos que no están tan mal, cuando creemos que somos un Lot en medio del desierto, diciendo: no, podemos aguantarlo. Mientras tengamos la promesa, podemos aguantarlo. Mire, Lot se quedó sin nada, pero tenía salvación. A diferencia de Abraham. Abraham decidió obedecer a Dios y poseyó muchas cosas, y era una gran nación. Pero Lot no, y de Lot salieron grandes pueblos, pero no con la bendición del Señor, porque Lot se había rebelado contra Dios, sus hijas se habían rebelado contra Dios, y Lot había olvidado el Dios de sus padres y nunca les habló de la promesa. Y Jehová salvó a Lot por la promesa que le había hecho a Abraham, no por la promesa que le había hecho a Lot. Es confuso, no concuerda con lo que nos enseñan siempre, pero así es como la Biblia lo expresa. Dios
no invalidó su promesa con la casa de Abraham. Amén. Y eso nos muestra que a pesar de lo corrupto que pueda ser algún familiar nuestro, de lo bien corrupto que sea, si él cree en el pacto de la cruz, puede llegar a ser salvo. No hay ningún amén. Qué lástima. Bueno, sigamos. Dice entonces la mayor dijo a la menor: vuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino, porque siempre hay palguaro. Palguaro siempre hay. No tenían nada, ni casa, vivían en una cueva, iban a echar popó y ninis por allá en un hueco seguro, pero había plata para igual. Palguaro ya había. ¿Verdad? Vean la forma en que su corazón nos muestra que había perversidad, porque pudiendo buscar hacer otras cosas. Mire, hermana, saquemos adelante a nuestro tata, veamos a ver cómo hacemos, porque esta cosa está feo, vivir en la cueva está feo, con cacas de murciélago y no tener a nadie a la pan, ni poder pagar, después poder hacer. Y no sé de dónde consiguieron vino. No tengo ni la menor idea. Imagínense así. Consiguieron vino, o lo traían de Sodoma y Gomorra y se quema todo, agarre el vino, agarre. Que fue como lo único que sacaron, porque si usted se fija no tenían nada, pero vino sí tenían. Y no poquito, para emborrachar al papá. 2 veces. No era poquito vino, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la inclinación de su corazón estaba abogada al mal. La influencia de su corazón estaba abogada hacia lo perverso, hacia lo maligno, hacia lo incorrecto, hacia lo pecaminoso. Y aún así, Dios tuvo misericordia y lo salvó. Dios tuvo misericordia y lo salvó. Entonces, vean qué interesante. Lo que Lot criticó, denunció y contrarrestó que le hicieran a los ángeles, se lo terminaron haciendo sus hijas, bajo los efectos del alcohol. Esto es muy fuerte. ¿Cómo alcanza la corrupción a lo que muchas veces denunciamos afuera y nos alcanza en nuestra propia casa? A veces somos muy tácitos, es decir, que mueran todos esos pecadores, y ese pecado moral de la sociedad nos puede alcanzar a nosotros por no haber enseñado a nuestros hijos bien, porque Dios no enseñó a sus hijos bien, no les enseñó bien, no les habló del Señor, dejó que sus hijas se combinaran con habitantes de Sodoma y Gomorra que ni siquiera respeto le tenían a él, porque ni se habían casado y ya se burlaban de él. Tremendo, ¿verdad? Entonces dice, versículo 33, dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Qué tremendo, qué duro, qué lamentable, qué triste, qué duro ha sido eso. Amén. El día siguiente dijo la mayor a la menor. Otra cosa que también debemos de destacar: la mala influencia entre los hermanos. Como el mayor influenció mal al menor para decirle cometa un pecado. Siempre deberíamos de procurar que en nuestra familia nuestro hijo mayor sea más bien una influencia positiva de piedad a nuestros hijos menores. Pero no es así en muchos casos. Debería de ser la honra esperada que el mayor cuidara al menor, ¿cierto? Pero vemos que eso en la Biblia tampoco se replica. Algunos ejemplos: Caín mató a Abel. Amén. Israel, nombre de la primera tribu de Israel, Judá, entregando a su hermano José para que los otros 11 lo entregaran a muerte. El hermano de David en cierta medida le dijo: vaya, sí, pelee con Goliat, para que lo maten. Envidia, celos,
odio entre el hermano mayor, que debería de ser el que proteja al menor, ¿a causa de qué? Probablemente una mala crianza y no enseñar que debe de guiarlo hacia los caminos del Señor, la influencia. ¿Entienden? Y vemos aquí que esta hermana mayor, en lugar de guiar a su hermana menor hacia la voluntad de Dios, la guió hacia la perdición. Qué gran responsabilidad tienen los hermanos mayores de cuidar y de velar por sus hermanos menores, de no hacerles un daño, de no causarles tristeza, de no causarles agonía, sino más bien ser que instructores de lo bueno, guiándolos hacia el temor del Señor y hacia los principios del Señor. ¿Tiene usted hermanos mayores inconversos? ¿O es usted un hermano mayor inconverso? No sé. Ruega al Señor para que usted pueda ser alguien de bien que guíe a su familia hacia la voluntad de nuestro Señor. Amén. Dice, el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Eso no tiene pies ni cabezas, habiendo tantos hombres y tantas personas en la tierra de Zoar, para que ellas pensaran de esta manera. Simplemente la influencia de Sodoma y Gomorra, que lo que creían y creaban era esto. Amén. Eso nos muestra que ellas, cuando estaban los ángeles, mi opinión dieron. No crearon mi opinión, no dijeron, no sabemos ni qué está pasando, no es con nosotros. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor se levantó la menor y durmió con él, pero él no se echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, de los moabitas, que después vinieron a ser grandes enemigos de Israel, la cual es padre de los moabitas hasta hoy, hasta el día en donde Moisés escribe eso. La menor también dio luz hijo, y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los moabitas, amonitas, hasta hoy, otro pueblo enemigo de Israel. ¿Qué es lo que entendemos de esto? La gran mayoría de las veces que hay una infracción racial, porque Dios también había puesto parámetros de etnias, no se combinen con este tipo de personas, hubo castigo y maldición por generaciones. ¿Qué nos enseña esto? Ojalá nos casemos con personas que tengan la misma forma de pensar de la fe unos como otros, porque si no, vamos a tener muchos problemas. Pero más adelante vemos otro texto de la Escritura que no es lo que el combinar nuestra raza lo que trae bendición o maldición, sino todo lo contrario. Nos muestra que la gracia de Dios es grande y abundante, y cómo Dios ha decidido salvarnos a pesar del contexto en el que vengamos, porque no es la circuncisión ni tampoco la tradición lo que salva una familia, sino es el creer en el pacto de Cristo lo que puede hacer que nuestros hijos sean salvos. Recuerden lo que dice aquel texto, que ahorita me lo pueden pasar, el texto que dice que el hombre, la mujer santifica a su esposo en el Señor y a sus hijos, y no son impuros. ¿Por qué? Porque lo que realmente santifica al fin y al cabo es nuestra fe en el pacto de Cristo. ¿Puede el Señor transformarnos a través del buen ejemplo de nuestro cónyuge? Sí. ¿Puede el Señor también hacer que alguien se extravíe al no estar casado con una persona santa? También. 1 Corintios 7:14. Gracias, hermano. Leo para ustedes.
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían ¿qué? ¿Qué son? Inmundos. Mientras que ahora son santos. Vean qué increíble. ¿Qué necesitan nuestros hijos para ser santos? Solamente la fe de sus padres. Los santifica, los aparta del mundo. Nosotros tenemos hijos santos porque luchamos contra la pecaminosidad y buscamos apartarlos. La Escritura nos lo enseña. Debemos de confirmar ese apartar del mundo, que no son del mundo, no le pertenecen. Debemos de consagrarlos al Señor y guiarlos en el camino a ser discípulos de Cristo. Amén. Nosotros no tenemos animalillos, tenemos discípulos de Cristo, amén. Esos son nuestros hijos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido ver lo que tu palabra nos enseña. Cómo la influencia y la pecaminosidad pueden traernos consecuencias catastróficas, pero también cómo la gracia y el pacto que tú has hecho puede librarnos del mal y del pecado. Te rogamos que podamos creer en el pacto de la cruz que ha dado tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu amado Hijo, el cual nos da garantía y esperanza de salvación. Te pedimos que nos auxilies y que nos socorras en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a pasar a tomar la cena del Señor. Thank you.